Hola, ¿qué tal, quinóticos, quinóticas? Bienvenidas, bienvenidos a este Quinótico Extra. Quienes escuchan Quinótico habitualmente saben que hacemos episodios de audio que se llaman Extra, en los que profundizamos en películas, en series. En este caso nos atrevemos con el vídeo para hacer una mesa redonda que cruce el cine con otras disciplinas de la vida, con otras áreas. Estamos muy contentos de que la mesa sea posible gracias a ECAM. Muchísimas gracias, hacen posible este formato. Y en el caso particular de la mesa que nos ocupa, que va a cruzar cine y política, hay que dar también las gracias a Sideral, que es la distribuidora de Dreams, Sueños, la película de Michel Franco, que es un poco quien nos convoca hoy. Michel, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Esta mesa se va a ver en los días cercanos al estreno de la película, pero la estamos grabando un tiempo antes, así que haremos referencias seguro sociales, políticas, que no corresponderán justo al tiempo de publicación, pero lo iremos contando durante la mesa. Me acompañan Octavio Alzola, que es el director de programación y marketing de Cines Renoir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Te pediremos la visión de una persona cercana al público, de qué hace el público con estas películas. ¿Va a verlas, no va a verlas, las quiere, no las quiere? ¿Tú las programas? Sí. ¿Las quieres tú? Sí. Ya hablaremos enseguida. María Olmedilla es directora de cine, es parte del talento ECAM que queremos mostrar en estas mesas. Te graduaste hace 3 años, si no me equivoco. Sí, así es. Y estás preparando tu primer proyecto cinematográfico. Sí, estoy en desarrollo de 2 cortometrajes. Uno ya tenemos un poco de financiación y el otro aún luchando por conseguir esa financiación, pero bueno, muy contenta, la verdad. Pues a partir de hoy ya todo financiado. Eso Cuando espero. la gente vea esto, todo financiado. Y puedes hablar con una emprendedora que tienes a tu lado, que es Ana Pastor, que es la fundadora de Neutral, es también la directora y presentadora del Objetivo en La Sexta. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, me ha llegado esta película en un momento perfecto. Luego contaré por qué, ¿eh? Nos tienes que contar, claro. El tema, la película, todo. Y el director, que me gusta también mucho. Así que gracias. No. Es que además cuando grabamos esto está México en un momento particularmente interesante, además, y Estados Unidos nos cuento. Y Elizabeth Duval, que es escritora, es crítica, es poeta, no sé si es política o expolítica, no sé si uno se quita. Bueno, yo creo que sí se quita. Sí, expolítica, pero también muy clave para que esta mesa salga fenomenal. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, primera intervención. Yo creo que, Michel, puedes empezar tú. Claro, aquí en lo que siempre preguntamos los periodistas con muy poca originalidad es cuánto hay de ti en las películas, cuánto dejas de tu vida en las películas. En este caso, el tema que nos ocupa es cine y política. Si el cine cambia la política, si la política cambia el cine, ¿cómo se cruzan en el camino? En tu caso y en el caso de tus películas, ¿cómo se cruzan en el camino? Hay mucho de mí en mi cine, definitivamente. El cine que me gusta de mis directores favoritos como Pasolini o Buñuel, etcétera, etcétera, pues es siempre un cine muy personal que a su vez refleja muy bien lo que sucedía en el tiempo en que rodaron, en el entorno de cada director. En mi caso, al ser mexicano y hablando de Dreams en especial, pues siempre tuve la inquietud de hablar sobre la relación entre México y Estados Unidos porque tenemos esa frontera inmensa y toda la vida de mi país se ve afectada por esa relación con Estados Unidos, para bien y para mal muchas veces. Y pues el cine, claro que es político y cuando en mi caso tengo mucha suerte de gozar de independencia. Yo escribo mis guiones a partir de ideas originales. No he adaptado libros ni nada similar. Tampoco he colaborado con otros escritores. Entonces, a veces no soy consciente de hasta qué punto algo es personal o político o resultado de mis experiencias. La verdad es que trato de a veces dejar que salga lo que tiene que salir y si me parece que al público le va a importar y que va a ser relevante, pues lo filmo. Y sobre todo si pienso que cinematográficamente va a valer la pena. Después, cuando lo ruedo y yo mismo lo veo, a veces entiendo cosas que yo no sabía que estaba buscando, o cuando la gente ve la película y me dice ciertas cosas. Pero el cine es actualidad, sin duda. Y creo que el cine pues funciona como un espejo de nuestra sociedad y de nuestra realidad. Y la realidad de México, un país de 130 millones de personas con una desigualdad social brutal, pues merece que el cine
revise lo violenta que es nuestra sociedad, lo corrupta que es, etcétera, etcétera. Venga, ronda inicial. Cruce de cine y política. ¿El cine debe ser político? ¿No debe serlo? La misión del cine, hay una misión. El arte por el arte, todos estos conceptos vuelan sobre esta mesa, ¿no? Porque habrá cineastas o creadores de cualquier ámbito, Elisabeth, que piensen que hacer arte por hacer arte es suficiente. Yo habiendo estado un poco en ambos lados, ¿no? En las dos orillas, tanto la orilla de la creación artística como en la orilla de la política, siempre me acuerdo con este tema de una cita que tiene Elias Canetti, ¿no? Cuando él habla del oficio de la escritura, y es cuando él se encuentra una nota de un soldado pocas semanas antes del estallido de la guerra, donde ese soldado pone, un soldado anónimo, ya no hay nada que hacer, pero si de verdad fuese escritor, debería ser capaz de parar la guerra, ¿no? Y hay todas unas nociones que a lo largo del siglo XX se desarrollan sobre el compromiso en la escritura, sobre qué actitud tiene que tener un artista, sea escritor, sea cineasta, en relación con su tiempo, que han dado y nos han llevado por unos debates larguísimos, que se ven confrontados también, por ejemplo, con el hecho, que esto lo señala Kundera muy bien en El arte de la novela, de que muchas veces aquellas obras que más claramente tienen un mensaje político o una doctrina política o son más panfletarias o pedagógicas, operan mejor o funcionan mejor como panfleto, como pedagogía, que como obra de arte, ¿no? La relación de esa política con el arte es una relación que siempre es compleja porque muchas veces yo creo también cuando se está creando, y esto ya más desde la perspectiva de quien crea, como decía ahora muy bien Michel Franco, no hay un conocimiento exacto de qué es lo que tú estás haciendo, ¿no? Un conocimiento por completo de qué es lo que vehiculas, sino que te vas encontrando con la obra y cómo ella refleja esas tensiones, cómo refleja en el caso de esta película, por ejemplo, dinámicas de poder, dinámicas de violencia, dinámicas de corrupción en muy distintas escalas, que es distinto que intentar hacer un cine, por ejemplo, que sea moralista o que sea demasiado estrictamente ideológico, ¿no? Que constituyera una especie de realismo soviético del cine. Y en ese reflejo o en esa retroalimentación mutua, yo creo para empezar que evidentemente el cine no puede aspirar a ser capaz de parar la guerra, por ejemplo, pero sí que configura los imaginarios que tenemos de la guerra. Y sí que configura también los imaginarios que tenemos de una alternativa y de otras cosas que sean distintas a la guerra, ¿no? Si no tuviéramos imaginarios de la paz, por ejemplo, difícilmente también podremos construirla. La construcción de imágenes es central también para el periodismo, Ana, porque vivimos en un momento en el que no sabemos si lo que estamos contando es realidad o es ficción, porque hay gente muy interesada en que lo confundamos, ¿no? Entonces, tú decías que esta película llega en un momento propicio. No sé si quieres tirar ya de ese hilo. Bueno, es que yo creo que a veces el buen cine, no digo que sustituya, ¿no?, cómo contamos la realidad a los periodistas, pero sí que es verdad que hay toda una generación que está aprendiendo de historia o se acerca a la historia, luego ya vemos con qué punto de realidad, a través de las series y del cine, ¿no? Se ha pasado con Chernobyl y con tantas otras cosas de las que una generación entera se informa así, ¿no? A mí me pasó que cuando empezamos a escribirnos, tuve la suerte de ver la película de Michel antes de que se estrenara en cines, justo acabé de llegar de Minneapolis, de cubrir todo lo que LAIS continúa haciendo. Y realmente me he quedado muy impresionada con la historia de lo que vi allí, y había estado en Gaza, en Ucrania, en Afganistán, he podido viajar por todo el mundo y sin embargo el hecho de ser Estados Unidos ha dejado en mí, no sé, sigo mucho, ¿no?, en la historia en las historias que viví allí, y justo vi Dreams, que tiene mucho que ver con esta violencia. Creo que casi todo es política. No digo hoy en día, siempre todo, la mirada del director, la elección de personajes, decíamos, aquí le has dado una vuelta a la historia, ¿no? El papel que ocupa ella, el papel que ocupa él, ¿no? Lo normal habría sido al contrario, el lugar, qué frontera, creo que casi todo es política. No pasa nada si no lo es tampoco. Yo creo que a mí lo que no me gusta es que me empujen, ¿no?, que me dejen pensar, y luego me gusta que las cosas sean como parecen, ¿no? No me hagas trampas. Si es una película que hace una apuesta, defiéndela como tal, ¿no? Y en ese sentido creo que llega en un muy buen momento en el que esto está en la conversación. No sé si es el interés o no del director, pero sé que a él le gusta llegar al público, y creo que tiene varios elementos que hacen que sea, por un lado, cine político, y por otro lado, la realidad de muchos seres humanos en un montón de sitios donde o se sufre, o se comenta, o se interesa, como podemos ser nosotros, ¿no?, de una realidad fronteriza
que también de alguna manera se vive en España, en el sur. Así que sí, yo muy a favor del cine político y además de que no me hagan spoiler de nada. Yo no quería saber de qué iba, ya me pasó con otras de sus películas, luego lo contaré, y me ha gustado mucho porque te descoloca, te incomoda en la silla y te saca, ¿no?, del camino por el que tú crees que va a ir. Y eso me gusta en un tema que es tan evidente, ¿no?, del que tampoco hemos hablado mucho todavía. No, ahora hablaremos, pero el mundo spoiler merecería una mesa en sí mismo, porque yo soy un poco pro spoiler, luego lo contamos. María, claro, tú entiendo que miras a Michelle con los ojos de quien busca dibujar una carrera, ¿no? Y en general estamos acostumbrados y acostumbradas a que los directores, las directoras de óperas primas vuelquen sus preocupaciones en el primer trabajo, lo que tienen dentro. Yo no sé si tú te has planteado la vocación política como cineasta o si es algo que quizá encontrarás por el camino, quizá sea una etapa posterior, porque habitualmente es que además se han hecho hasta chistes en este país además sobre mujeres, que es una cosa muy machista, de que ponían los sentimientos por encima, de que sus películas eran de sentimientos. Y los sentimientos también son política. Claro, es que con todo esto que dices de las mujeres directoras y un poco la crítica machista que siempre ha habido del cine de mujeres, que para mí no existe, es mujeres haciendo cine, pero los temas no tienen por qué ser diferentes, son simplemente temas que antes no habían tenido cabida, porque antes no se nos estaba dando esa voz y ese espacio, y por eso están apareciendo temas que antes no eran tratados. Pero yo creo que el cine inevitablemente es político, ya sea porque tratas temas políticos, o por ejemplo la película de Michelle, que trata un tema tan latente ahora mismo, como si no trata de ello y es una comedia romántica o una historia de amor, porque al final para mí ya es político quién puede contar las historias y qué miradas son las que están representadas. Y yo, por ejemplo, sé que estoy también en una situación de privilegio y que mi mirada, estoy intentándolo, ¿no?, pero sí que va a ser vista y sí que puedo contar mis historias, y a lo mejor otra persona que está en otra situación, que por ejemplo no tiene el tiempo para desarrollar los dosieres que tienes que hacer continuamente para presentarte a ayudas o a convocatorias, pues tiene menos posibilidades de que su voz sea escuchada. Entonces creo que inevitablemente está unido al ámbito de la política, de quiénes podemos contar historias y cuáles nos estamos perdiendo, porque hay ese desequilibrio. El acceso a hacer cine es otro tema que también daría para otra vez. Sí. Pero bueno. Y Octavio, decíamos que, claro, Octavio se dedica a brujulear el mercado cinematográfico, o a que le ofrezcan, y él decidir qué programa y qué no programa y qué puede interesar a su público. Pero además yo sé que tú eres un obseso o estudioso de los datos, de las cifras, de lo sabes todo. ¿Cómo está el público español, en este caso, en relación con el cine político? ¿Nos gusta? ¿Lo vemos? Al final, yo creo, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho un poco, que al final todo el cine tiene un fondo político, y desde un mínimo ejemplo, yéndome a lo muy comercial, como que casualmente todas las invasiones extraterrestres son en Estados Unidos, y eso tiene un fondo político, inevitablemente. Entonces, al final, nosotros lo que intentamos hacer es buscar las películas que vayan a conectar con la gente. Esas películas que vayan a conectar a la gente pueden tener unos mensajes muy variados. El cine, al final, lo que intenta es generar emociones. Esas emociones, al final, conmueven a la gente, y se nota mucho cuando una película puede generar eso o no puede generar eso. Y lamentablemente, vemos muchas películas a lo largo del año. Unas poquitas destacan y brillan y tienen más contenido o menos contenido, político o no político. Pero al final no es algo que nosotros digamos, lo pongo porque es político, o no lo pongo porque va a hacer daño a no sé quién. Al final hay otros factores que son mucho más determinantes. No, es interesantísimo. Es interesantísimo además ver cómo evoluciona cada una en taquilla, ¿no? Cuando se estrena, las pantallas que tiene, cómo funcionan las copias. Esto es otra mesa. Podemos apuntar muchas mesas más. Pues podéis hablar entre vosotras y vosotros, interrumpiros, lo que queráis, repreguntaros. Esto es una mesa abierta. Yo quería lanzar como segunda ronda, digamos, cómo se bebe de la vida para hacer un cine que intenta, primero, reflejar la realidad y, segundo, no sé si cambiarla. ¿Cómo es el balance de cuánto vampirizo de la vida y cuánto surge de mi cabeza para reflejar lo que quiero reflejar en mi cine, y si tengo la intención de que eso cambie algo, ¿no? Yo creo que los directores, las directoras, debemos creer que sí se puede cambiar al mundo
aunque sea ingenuo y aunque no sea real, pero debemos asumir que sí podemos cambiar al mundo, porque si no, ¿qué caso tendría levantar la voz y convocar a la gente? Entonces, tenemos que asumir que sí, aunque sea un poco ingenuo. Ahora, es bien impredecible. Cuando yo hice Después de Lucía con un presupuesto pequeñísimo, jamás pensé que la película iba a tener el impacto que tuvo y que iba a ser exhibida en escuelas primarias y secundarias para alertar sobre el bullying. Luego me hablaban y me pedían que diera pláticas o que dijera cómo detener el bullying, el acoso escolar. Yo decía, no tengo la menor idea, por eso hice la película. Y la gente asume que quienes hacemos las películas somos expertos y tenemos todas las respuestas, cuando no es así. Solo proponemos y invitamos a la discusión, ¿no? Con esta película, con Dreams, puedo platicar 2 o 3 cosas sin que sean muy spoilers o medio spoilers, pero por ejemplo, una decisión muy política y muy directa que tomé con Jessica Chastain. En el primer guión que le mandé, su personaje iba a ser una mujer tejana. Íbamos a rodar en Houston. ¿Por qué? Pues porque son los republicanos y tal. Era la película, la versión más obvia de esta historia, ¿no? Son racistas, son terribles. Y luego Jessica y yo dijimos, vamos a complicarlo un poco más. Hagámosla una demócrata, una liberal de San Francisco. Y entonces los dos dijimos, mucho más interesante, ¿no? Claro. Sí, porque entonces no es tan fácil decir, yo soy de tal, estoy en el lado correcto de las cosas. Tienes que probar que estás del lado correcto, no solo decir, este es mi color y ya, ¿no? Esta es mi bandera. Esa es una decisión política, sin duda. Y otra cosa, tal vez la más interesante que puedo compartir, es que cuando escribí el guión y estábamos por entrar a la preproducción, todos los que leían el guión me decían, ¿sabes que ICE no es una institución como la planteas en la película? Esto no es realista. No deportan a la gente de esta manera. Eso no existe. Y me veían casi como diciendo, investiga mejor, eres un despistado, ¿no? O un sensacionalista. Y yo les contesté, lo dejaré así. Algo en la tripa me dice que... ¿Esto cuándo fue? Porque tú... Esto fue antes de que Trump se reeligiera, en el verano del 23. Claro, es que eso es importante. O sea, con la administración Biden todavía. Sí. ¿Y todos esos te han llamado ahora para decirte, Dios mío? También lo que es interesante con el cine es que cuando sale la película todos asumen que lo hiciste en el momento, o sea, que la rodaste hace 2 semanas. Sí. Cuando saqué Nuevo Orden, todos decían, vio Parásitos y escribió Nuevo Orden. No, yo cuando rodé Nuevo Orden, ya rodada, Parásitos fue acá, ¿no? O sea, son procesos muy largos. Entonces, de alguna manera, el director, guionista, tiene que estar conectado con algo ahí que está en el aire y saberlo cachar sin poderlo explicar necesariamente en términos lógicos, pero lo atrapas, o como los novelistas. ¿Y cómo de difícil es? Yo solo sé hacer preguntas, pero pensando... yo vi Nuevo Orden en un viaje de estos de trabajo de vuelta en un avión. Soy muy fan de Luis Miguel. Había visto la ficción de Luis Miguel, Diego Boneta. Y como no me gusta saber de qué va, entré a la película gracias a un actor muy conocido y Jessica un poco funciona igual, ¿no? Me imagino que mezclas varias cosas. Pero ¿cómo es a la hora de que un director quiera hacer cine político y tenga que implicar de alguna manera... Son películas diferentes, pero tocan temas parecidos, porque al final ellos también se exponen, ¿no? Hay gente que tiene una trayectoria más habituada, ¿no?, a mojarse, luego vas a un festival y te preguntan de ciertos temas, etc. ¿Eso cuesta también a la hora de llevar a cabo una acción política? En el caso de Jessica, si estuviera aquí sentada, hace mi trabajo muy sencillo porque yo me puedo callar y ella es muy articulada y no le... corre todos los riesgos y sabe perfectamente qué quiere expresar y entiende lo complejo que es la realidad de Estados Unidos y cómo ven a los americanos en el mundo, y no está en una carrera en la que quiere caerle bien a todos. Ya trascendió eso, ya tiene su Oscar y demás. Es valiente ella. Y a mí me gusta hacer estas películas que pueden ser controversiales o polémicas, no buscando la polémica por sí sola, pero sabiendo de antemano que va a ser polémico,
con estos actores que invitan mucho al público a verlas. Creo que tenemos que pensar siempre en el entretenimiento y que el cine debe equilibrar todos estos temas. No es suficiente con decir, como mi película habla de algo importante, la tienen que ver. No, la voy a ver si me entretienes, si no le cambio. Y eso es el gran público y nosotros. Todo el mundo quiere pasar un par de buenas horas en un avión o donde te pille. Tomando este cabo de Jessica Chastain, que me parece muy interesante, quería hacer una derivada porque en el momento en que grabamos esta mesa redonda venimos del Festival de Berlín, en el que ha sido una gran polémica si los cineastas y las cineastas deben o no responder a preguntas políticas. Hemos hablado de la obra, hablemos de los autores y las autoras. Yo me caracterizo por entender demasiado a mucha gente y entiendo a Wim Wenders cuando dice aquí estamos para juzgar cine y no para hablar de Gaza, pero claro, Gaza a lo mejor no es una opinión política, sino que es una obviedad relacionada con los derechos humanos. Entonces, los artistas y las artistas tienen un compromiso social que les empuja a pronunciarse sobre ciertas cosas o tienen derecho a mantenerse en su obra. Partiendo de una cosa que está diciendo ahora Michel, que tiene que ver con ese engancharse de alguna manera con lo que está en el aire en la época, ¿no? Con la temperatura de ambiente de alguna manera de la época. Claro, yo creo que toda película es política porque está hecha en una sociedad determinada, está hecha en un lugar donde hay desigualdades determinadas, donde hay cierto tipo de violencias, pero eso no significa que toda película, ni que todo cineasta, ni que todo autor se posicione de igual manera hacia ellas. Es decir, toda película es política, pero eso no significa que toda película sea progresista, ni que toda película sea conservadora. Igual que hay autores conservadores, igual que hay autores progresistas, y cuya visión se destila en lo que hacen, en cómo lo hacen, en elecciones que hacen a la hora de hacer cine o a la hora de escribir, por ejemplo, y eso no escandaliza a nadie. Lo que pasa también, yo creo, con esta cuestión del posicionamiento de los autores o artistas es que sí que tenemos una especie de presupuesto mental, ¿no? O de requisito, de alguna manera, donde a veces identificamos el arte como algo inherentemente progresista, ¿no? O como algo que inherentemente va ligado a la justicia o va ligado a las causas buenas de la humanidad. Cuando en el decir que tú no te posicionas sobre una matanza o que tú no te posicionas sobre un genocidio, ya hay un posicionamiento político, pero no es quizá el que algunos querrían que hubiera, o el que esperaríamos, o el que dignificaríamos como moralmente correcto o como políticamente correcto. Pero ese posicionamiento está ahí, igual que en obras de arte en general, en películas, en literatura. El decir de algo que no es político, si decimos que todo incluye un componente de política, no exime a que esté reflejando condiciones sociales, desigualdades. Lo que depende es cómo se posiciona en relación a eso. Y una película que trate exactamente los mismos temas puede ser una película en sus conclusiones conservadora o progresista, perfectamente, y tratando exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que son también decisiones que el autor toma a la hora de filmar y que luego podemos juzgar. Hay, igual que libros, películas reaccionarias que son extraordinarias, películas conservadoras que son extraordinarias y películas progresistas que son extraordinarias, y películas de todos los tipos que son también muy malas. Y muy malas en sus intentos de ser progresistas, de ser conservadoras o de ser reaccionarias. Lo que pasa es que ese amplio abanico existe y a cada uno que lo juzgue. Y esto que tú dices, se añade otra cosa, creo, que es que ese eje que tú dibujabas de lo moral se ha movido. Es que además de que haya películas de todo tipo, es que el eje ya no está donde estaba hace 10 años. Está en otro lugar, no sabemos cuál es, ¿no? A mí me parece, y ya si queréis os dejo continuar, que lo honesto es que haya un compromiso por parte del artista hacia donde sea. Aunque sea por el propio arte, pero que haya un compromiso. Lo que me molesta es la tibieza incluso en la defensa del arte por el arte. Pero yo creo que siempre lo hay. A mí. Yo diría que esa tibieza es un compromiso con la tibieza. Y que ese compromiso con la tibieza también es un procedimiento político y que se puede juzgar. Es una manera de verlo. Y que cualquiera está en su derecho, tú decías, a no mojarse. Sí. Y el resto tenemos derecho a decepcionarnos. Ya no tengo ni a criticarlo, pero yo creo que la gente tiene derecho a decepcionarse. Cuando tú tienes una posición pública y un micrófono delante, tú puedes no mojarte. Y el resto podemos pensar que eres un poco cobarde, claro. Y eso va implícito en todo lo que haces, porque sabes que vas a tener más presión, depende de qué temas toques, etc. ¿No? Me imagino que aquí en dirección lo notáis. Ahora, hay algo muy triste de lo que sucedió en la Berlinale. Yo produje una película que estuvo en la competencia, Moscas, de Fernando Emke. Sí. Y hay algo triste para los directores y las directoras que estuvieron, sobre todo en la competencia,
que se habló tanto de eso que sucedió en la rueda de prensa que dijo Wim Wenders, que se dejó de hablar mucho de las películas. Y si tú trabajaste en tu película durante años y finalmente llegas ahí, debes decir, caray, hablemos de las películas. Hay algo ahí triste en cómo hay algo muy triste en decir, en huir, como Wenders hizo a la pregunta. Porque lo convirtió en noticia y evitó que se hablara del nuevo talento. Sí. ¿No? Fue en ese sentido un mal político él mismo, porque dirigió la conversación al lugar equivocado al ser tan tibio. ¿Sí? Pero casi mejor que en este caso cómo se derivó, porque yo recuerdo hace unos años en Venecia que se derivó la conversación hacia un escupitajo de un actor a otra persona, y solo se habló de eso en un festival de cine como Venecia. Entonces, dentro de las posibilidades, que creo que tienes razón en lo que se dejó de hablar de muchas películas, dentro de las posibilidades a lo mejor este es un tema que tiene suficiente importancia como para que un altavoz como ese lo hubiese tratado. Claro, yo creo que el problema un poco ha sido que les estaban preguntando algo que siento que no es tan opinable, que es que hablaran sobre el genocidio que está ocurriendo en Gaza. No les han preguntado sobre a qué partido votan o su ideología, sino que la gente necesita que se empiece a hablar claramente de algo que es un hecho. Entonces yo creo que lo que ha intentado Berlín es eso, pues en mi opinión, como decirles de que no se mojen o que contesten de esta manera, y al final lo que ha provocado es que se haga un revuelo muy grande con razón, porque es que la gente necesita que la gente con altavoz empiece a decir las cosas como son. Y es verdad que eso ha hecho que se deje de hablar de ciertas películas o que no tengan tanta voz, pero a la vez es entendible de que el cine no está por encima de todo, y menos de una cosa como lo que ha ocurrido en Gaza. Entonces veo normal que se haya provocado este revuelo y me parece bien, de hecho, de que Berlín haya sido un poco castigado de esa manera. Las películas, pues lo que tú dices, obviamente me sentaría fatal, pero sería entender de decir, es que obviamente Gaza es mucho más importante que mi película y que cualquier otra. A mí me hizo recordar también lo que pasó en Cannes en el 68, el año que el festival, que Godard y Truffaut y compañía detuvieron el festival, y Godard decía, ustedes quieren hablar de estética, de close-ups y de travelings, y yo estoy hablando de solidaridad, ¿no? Sí. Sí, se está saliendo todo el rato. De hecho, recientemente se ha estrenado La voz de Hind, que es una película que trata directamente ese tema, que te rompe por la mitad totalmente la película por cómo está planteada, cómo está hecho, y que bueno, que es la voz real de una víctima. ¿Qué es lo que pasó? Que poco antes del estreno, pues en las noticias dijeron, hemos llegado a un acuerdo, esto se ha solucionado, y de repente se difuminó todo, cuando es un problema que sigue existiendo. Y de repente el resultado de la película o la implicación del público disminuyó. Y eso me dio un poco de pena con una película que, aparte de ser buena película, daba un mensaje como muy claro. Lo que pasa es que a veces yo tengo la sensación, no sé, que a los periodistas a veces le pasa, aunque estamos desgraciadamente para nosotros años luz de los creadores, pero al final pertenecemos a una sociedad a la que representamos, ¿no? De alguna manera, y es muy pendular. Tú has dicho que el eje se ha movido, ¿no? Entonces, al final, no sé, después de la pandemia todos teníamos la sensación, aunque el estreno de una de sus pelis fue ahí, que necesitamos entretenimiento. O sea, el sufrimiento social había sido tan alto que y ahora va a ocurrir un poco como ha pasado con lo de Gaza, ¿no? Que de repente el péndulo te dice, por favor, ya. Y ocurrirá con los temas de inmigración también. Pero es verdad que en el momento en el que están, dan ganas de pediros a los creadores que agarréis y no soltéis los temas, ¿no? Aunque lo hagáis de manera casi visionaria mucho antes. Pero es verdad que al final también representáis a la sociedad. Entonces, un creador que se abstrae de todo lo que está pasando y se imagina cosas que no ocurren, ¿no? O sea, donde no aparece el sufrimiento humano, por ejemplo, no parece que un creador esté muy pegado no sé si a la realidad, al arte en sí, ¿no? Ahora, también creo que tenemos la responsabilidad de hacer obras complejas y que contengan contradicciones. Por ejemplo, en Dreams me preocupaba mucho hablar como mexicano y decir pobres mexicanos y ya. Y entonces incluí esa escena que está basada en un horror que el gobierno mexicano perpetró contra venezolanos, principalmente eran venezolanos, pero
migrantes que fueron deportados de Estados Unidos y que tenían en una cárcel en Ciudad Juárez, bueno, en un centro de detención, pero era una cárcel. Y tal como se ve en la película, empezaron a pedir agua e ir al baño y cosas elementales. Los estaban tratando como criminales. Ya en México, cuando los habían echado de Estados Unidos, empiezan un fuego y los guardias los encierran como diciendo para que aprendas. Y mueren quemadas más de 60 personas, la mayoría venezolanos. Y nunca hubo justicia y nunca hubo nada. Y conscientemente lo incluí en Dreams justo para decir, bueno, también de Centroamérica viene gente que en México es maltratada. O sea, Totalmente. no simplifiquemos diciendo el gringo está encima de nosotros y ya. También veamos qué estamos haciendo mal. Lo mismo, sin spoilers, en el personaje del bailarín cuando hace algo que no debe hacer, ya verán la película. Pero Isaac Hernández me decía, ¿de veras quieres filmar esa escena? Y me decía, es que eso le da la razón a mucha gente que nos señala. Y le dije, no les da la razón. Esa es la escena que te rompe todo para bien también. O sea, para mal y para bien. Sí. Sí. Es que al final, si no retratáis un mundo complejo, vuelvo a lo mismo, estáis como fuera de la sociedad, ¿no? Es verdad que lo más normal hubiera sido no elegir esa escena, pero es la que le da la vuelta también, ¿no?, a la historia. Me parece que sí. Y me parece que hay que considerar que el público es más inteligente que el director, que el guionista y confiar en ellos y tener un diálogo pues que permita todo tipo de enredos y contradicciones. Pero es una tendencia un poco a contracorriente, porque se tiende a pensar no ya que el público sea más inteligente que el director y guionista, sino que es mucho menos inteligente que los productores, que cualquier involucrado en esa cadena de construcción. Sí, y dan por hecho y que de repente todo, claro, la gente está viendo una cosa mientras ve una pantalla del móvil. Y hay que repetir 4 veces la misma cosa. Sí. También será pendular, ¿no? Iremos a un momento en el que eso no ocurra y la atención vuelva a ser un poco más De hecho, bueno, hace centrada. poco he leído un artículo que era como Cinema School Again, que decía de generaciones jóvenes, generación Z, que está volviendo al cine, porque dentro de toda la sobreexplotación de contenidos a través de los móviles, les resultaba que ver películas en una sala les resultaba algo diferente, emocionante y otra cosa. Está bien que lo descubramos. No, me ha interesado mucho la reflexión que hacéis sobre el público, porque en el fondo aquí en esta mesa todos y todas, desde un punto de vista más informativo, desde un punto de vista más creativo o incluso empresarial, que es muy legítimo, somos mediadores. Al final somos vehículos, somos conductos por los que los mensajes circulan hacia una serie de gente que espera o no lo que le tenemos que decir. No sé si tenéis la impresión de que hay un público élite, sé que es una palabra maldita que podemos tirar al suelo, y hay un público masa, ¿no? Si se está polarizando también el público en ese sentido, si hay un público líder del cambio y hay un público pasivo que busca ese entretenimiento del que hablábamos antes. Es vocación también del cine y del periodismo romper esa barrera y unificar lo que comunicamos para que la sociedad esté más unida. No sé cómo veis al público. ¿Cómo lo veis? Qué pregunta más difícil. O sea, yo una cosa en relación con esto, ¿no? Que planteaba era, yo he ido este último año bastante al cine y sin embargo no me acuerdo en qué momento vi la lista en España de las 10 películas que más habían recaudado en taquilla a lo largo del año 2025 y habiendo ido al cine muchas veces no había ido a ver ninguna de ellas. Bueno, ninguna de ellas. Bueno, eso nos pasa a nosotros cuando a final de año publicamos la lista de películas más vistas en nuestros cines y no se corresponde con la más vista a nivel nacional. Claro. Pero al final no es que sea un público mejor o peor, son diferentes intereses y al final pues lo que hablamos antes de nichos, ¿no? Hay diferentes nichos de gente interesada en diferentes cosas. Entonces tú tienes tus intereses Claro, pero porque y también coinciden con... Claro, yo creo que hay, o sea, una cosa de esta sociedad contemporánea tiene que ver con una dinámica de hiperfragmentación y de segmentación y de nicho, ¿no? Es decir, incluso en redes sociales los contenidos que consumimos
ya no es como en otro momento donde mucha gente estaba sintonizada con lo mismo al mismo tiempo, sino que de repente cada uno puede vivir perfectamente en su mundo particular y no enterarse de las cosas que suceden en otro, lo cual es un fenómeno extraordinario porque también erosiona un montón cualquier noción de una realidad compartida, ¿no? Cuando Polariza, hay eso proyectos polariza. culturales de los que no te enteras. O sea, o por ejemplo, algún artista llenando estadios que no te enteras quién es, cuando en otra época que alguien llenase un estadio hubiera sido imposible. Y luego elementos que sí que están más o menos compartidos entre todos, ¿no? O sea, creo que es difícil conocer quién no es Bad Bunny, pero hay otros tantos. Películas coreanas que son número 1 un viernes en el cine y que los que trabajamos en medios de comunicación relacionados con cine no habíamos oído hablar en la vida. Cosa que es sano y perturba a la vez. Quiero decir, es muy extraño porque hay bolsillos de personas, o sea, como grupos de personas que tienen un interés determinado, que lo consumen a tope y luego se retiran, porque además esa película al día siguiente desaparece del todo. Van un día a verla en masa y luego desaparece, ¿no? Es muy curioso. Yo siempre que tengo una idea para una película, trato de estar seguro, convencido de que de que me interesa lo suficiente para comprometerme con esa idea durante los siguientes 2 o 3 años, pero también me pregunto si le va a interesar al gran público, porque si no, no vale la pena hacer la película. No, yo no creo que una película puede ser un ejercicio, a diferencia de la pintura o la música, solamente personal. Yo creo que el cine es diálogo con el gran público, y hay que tratar así como decía, es un poco ingenuo, pero hay que creer que podemos cambiar al mundo. También hay que tratar de llegar a millones de espectadores, sin por eso dejar de tener el compromiso total con lo que estamos haciendo y demás. Y también decía al principio de la plática, soy independiente, no trabajo para estudios, o sea, no me expongo a recibir una llamada a medio rodaje diciéndome ya no puedes filmar esto, o en la edición que me digan tienes que cambiar tal cosa. Eso sí nunca. Pero te habrán ofrecido trabajar para ellos, habrás renunciado a trabajar para ellos. Sí, cuando Narcos empezaba me trataban de convencer y yo justo decía, he trabajado tanto para llegar a donde estoy como para ahora renunciar a esa libertad y bueno, yo por ejemplo esas series que glorifican la violencia cuestiono mucho. Eso sí que es político y de una manera que lastima mucho, lo digo como mexicano. Que también México estos días en los que grabamos esta mesa redonda está pasando por unos momentos complicados con los disturbios y la violencia generada por la muerte de un gran narcotraficante, ¿no? un capo de los cárteles mexicanos, en Jalisco particularmente. Yo viendo Dreams lo que sentía era envidia, porque creo que hay realidades españolas que, a pesar de que vamos avanzando, contando cosas que no se habían contado, no estamos reflejando. Yo tengo una obsesión muy particular con que el porcentaje de población española que no nació en España no está reflejado en nuestro cine. No existen, no hay personajes de países que no sean España, digo de nacimiento. Y a mí me encantaría verlo en nuestro cine. Y de repente ver una película fronteriza, mezclada, pero elevada y baja a la vez, me generó mucha envidia que quiero que se haga aquí. Y sin embargo en eso hemos ido atrás, es decir, siempre los americanos, tanto norte como sur, sí han tenido esa bandera por la situación geográfica, y en España tú podías ver Farmacia de Guardia, ¿no? Una serie de hace muchísimos años en televisión en abierto donde sí se tocaban algunas cosas o algunos personajes sí tenían ese componente, en una España que no era tan diversa como lo es ahora, y en eso se ha ido hacia atrás. Es decir, sí que hay el movimiento pendular del que hablábamos, ¿no? Pues lo antiguo, en fin, como todo lo queramos llamar, ha hecho que también los propios, desde el mundo del arte, se haya dado un paso atrás, ¿no? No me imagino esa película hecha en España, y sin embargo somos un país fronterizo de alguna manera en el que podrías elegir una historia quizá parecida entre dos países que son frontera y del que recibimos muchísima migración, ¿no? Incluso con una mujer y con un hombre, ¿no? De ambos países. Pero es verdad que el mundo del arte ha dicho, lío, esto no... O sea, sí que creo que hay películas sobre causas concretas o reivindicaciones concretas. Hablábamos antes, fuera de micrófono, de películas sobre la infancia trans, por ejemplo, ¿no? Que sí que se hacen, pero es verdad que la realidad del día a día es mucho más compleja que nunca en este país y en cualquiera, y a lo mejor hace falta mirar alrededor, ¿no? Un poco más, no lo sé. No sé, Octavio, ¿qué te llega? ¿Qué ves que hay en el mercado?
Bueno, al final nosotros como cines trabajamos muy en la inmediatez en los que vienen las próximas semanas. Entonces tampoco es que nosotros veamos los proyectos que van a venir en el próximo año. Pero, o sea, yo ahora mismo de cabeza no te podría decir, pero sí que hay películas, sí que hay y ha habido. Y de hecho te diría que mirando la cartelera actual, pues ahora cuando venga Dreams, lo que he dicho, La voz de Hind, y no solo esa cartelera, sino, bueno, estamos hablando ahora mismo y van a ser los Goya, ¿no? Entonces, pues también viendo las películas nominadas a los Goya, sí que veo compromiso. Quizás a lo mejor lo que dices puedes tener un cierto razón de que esa diversidad cultural, falta una representación en cuanto a qué actores, qué personajes y todos estos temas, pero yo sí que veo variedad, yo sí que veo compromiso en el cine español. Yo hay una cosa con esta cuestión, y dándote totalmente la razón, en la que además creo, y ligándolo un poco con lo que comentamos al principio de la charla sobre la capacidad para imaginar a través de las imágenes que nos aporta el cine, donde precisamente esa falta de diversidad en lo que son las producciones, que va vinculada también con los propios puntos ciegos o la propia visión de túnel que puedan tener los creadores de cine o que podamos tener los creadores en general, luego repercute en la falta de imaginación o la falta de discursos a la hora de hablar de esa propia realidad, ¿no? Yo creo que en España tenemos muy poco discurso a la hora de hablar de la diversidad cultural del presente. Y eso también tiene que ver con que haya poco reflejo de eso en el cine, que creo que es un hecho totalmente cierto, ¿no? Es decir, existen películas con vocación en lo político más pedagógica o que tratan un tema específico o una diversidad específica, pero no hay una imagen o no hay una idea que se refleje en esas películas compleja de la convivencia, de la diversidad, de la convivencia de culturas, ¿no? Esto no ha sucedido o no se está dando en España. En España, Sí, en España. sí. Es distinto del compromiso político, yo diría, ¿no? Sí, Son como pero carriles es verdad separados. que Francia, por ejemplo, es más dada a elegir este tipo de temas. Claro, todo tiene la serie de Los Miserables. Hay Yo un creo que hay montón. excepciones muy honrosas en el cine español, ¿eh? Ojo, que no queremos tampoco meter el dedo en el ojo, No, pero... no, es más por la temática que lleva Dreams, Pero no, las, no, en sí, general. pero las cifras que dan quienes estudian la diversidad en el audiovisual todavía son bajitas y tenemos que avanzar. Yo no sé tú que naces al mundo artístico ahora, ¿cómo ves este tema de si llevas una cierta mochila de responsabilidad de intentar, no solo por el compromiso político, que ya hemos hablado de que cualquier historia es política, sino también la diversidad, las causas, ¿esto a ti te interpela? Claro, sí, y un poco en relación en lo que he dicho antes acerca de qué historias nos estamos perdiendo porque no hay quien las cuente, o sea, las hay, pero no tienen esos medios, esas posibilidades, y creo que una de las formas de conseguir que estas historias se vean representadas, no solamente mediante los personajes, sino la gente que hay detrás de la cámara, es buscando maneras de incentivar programas, yo creo que mucho, sobre todo también a través de la educación, incluso también para educar al mismo público y que no se divida todo, volviendo un poco a lo de atrás, se divida entre el público de películas más artísticas y público de películas más comerciales, sino conseguir un balance. Entonces, yo siempre creo que nos queda en España mucho trabajo también a través de la educación y conseguir que otros sectores en España o de otros tipos de población también tengan esta oportunidad y estas inquietudes, porque a lo mejor hay un niño que es que jamás se ha planteado que puede hacer películas y nos estamos perdiendo su visión y todo lo que puede contar. Y sobre cómo lo contamos las personas que no pertenecemos a esos ámbitos, pues también hay que hacerlo desde el respeto y informándote bien y sabiendo por qué quieres contar esa situación en concreto, por qué te apela, no simplemente porque quieras hacer una película política o social, porque no, siento que tienes que tener realmente una razón por la que quieras contar eso y que lo vas a hacer desde el respeto y trabajando bien con lo que estás contando. En España, perdón, me parece importante hablar de la movida, de lo que pasa cuando Franco, sin relación a, pero fíjate a un cuánto servidor. hace. Sí, pero que justo Almodóvar es el que dice todo mi cine es estar en contra de Franco, ¿no? O sea, es lo que me motiva, y así es como entiendo creció Almodóvar, o sea, con el apetito de destruir lo que Franco había oprimido al país. Es curioso, se ha estrenado hace unos meses un documental que se llama Un hombre libre, que retrata a Agustín Gómez Arcos, un autor que tuvo que exiliarse a Francia durante la dictadura
Y cuenta ese documental que él volvió a España en los 80 y lo que dijo fue: pero si aquí solamente hay fiesta, no hay compromiso político. Solo os drogáis y bailáis. Quiero decir que al final es verdad que lo estético fue muy rompedor y muy necesario, pero el compromiso político había opiniones sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era la libertad, ¿no? El compromiso Exacto. político era ejercer una libertad que no existía. Exacto. Pero es verdad que si lo ves con la perspectiva, como necesitas talento y valentía, las dos cosas, o sea, para incluir esa escena de la que tú has mencionado, que no vamos a explicar, hace falta que se te ocurra talento y valentía de decir, mi equipo me está diciendo no lo hagas, que vas a sacar a una parte del público. Y luego está muy bien que haya directores y directoras que digan, queremos que nos vean, esto es contracultural, y no queremos que... o sea, no miran desde arriba a la gente, que esto nos pasa también a los periodistas mucho, ¿no? El que te ve, al menos es tan inteligente como tú. Entonces, si ya das por hecho que hay una diferenciación elitista, no te estás dirigiendo a todo el mundo, ya estás dejando fuera a los que a lo mejor te pueden dar una oportunidad, o bien por un actor o una actriz, o por la historia, o por lo que sea, o porque les ha parecido un personaje fascinante el director o la directora, ¿no? Y eso creo que también, no digo que se ha hecho mal, pero creo que cometemos ese error mucho los seres humanos con cierta exposición, ¿no? Como que empujas a la gente para parecer un poco más importante, y es al revés, ¿no? Abrazar las historias es ponerlas en las manos de la gente. Totalmente. Bueno, estamos ya en el tramo final de esta mesa. Michelle, cuando acabe este periplo español, se va a Estados Unidos a presentar esta película porque se estrena. Es una película que no hemos hablado de la trama en particular en ningún momento, pero habla de una relación entre dos personas, un bailarín mexicano y una filántropa estadounidense en los dos lados de la frontera. Y claro, y él tiene problemas con la inmigración, como con los servicios de inmigración, como hemos contado. Y vas a un Estados Unidos que va a ver esta película en pases con público, entiendo. ¿Qué esperas de esos encuentros? ¿Qué reacción esperas? Sin duda es el país en donde más me interesa ver cómo reacciona la gente y me da mucho gusto que Jessica Chastain va a estar en las proyecciones y que está orgullosa de la película y que estuvo en Berlín obviamente presentándola y que entiende que justamente hay que provocar y que la película es un acto político y que tenemos que alzar la voz y que no podemos aceptar la normalización de la violencia hacia los migrantes y pues ¿qué espero? Escuchar a la gente, comprobar que es relevante, que la gente está harta. Me gustaría, voy a Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, tal vez debería ir a Texas también, pero bueno. Le preguntas por la gente, David, igual estaría bien que la viera parte de la administración. Sí. La podrían poner en ese nuevo salón que están construyendo Trump en la Casa Blanca. Exacto, con los oros y demás, sí. Organicemos ahí una proyección. ¿Y sientes que la recepción de la película ya ha cambiado respecto al año pasado? Por ejemplo, hoy que has dicho que la habéis puesto en la Complutense, ¿sientes que la recepción ya es distinta por el contexto de ahora? Sí, sin duda es más urgente, más relevante, más actual y como decía al principio, la gente no entiende los procesos y no los tiene por qué entender. Sienten que la película fue rodada hace un mes y que obedece a lo que está pasando, pero lo celebran eso. Y ahí pues tengo la suerte de que la película llegue en buen momento y la tristeza de que esa es la realidad. Sí. Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos contado aquí, lo que habéis contado aquí particularmente. Yo habría hecho 5 mesas de cada uno de los temas que han surgido, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Gracias, Michelle, por propiciar este encuentro. Gracias por la invitación y ha sido un placer platicar con todos ustedes. Ojalá le vaya muy bien estos días a la película en los cines. Gracias, Octavio Alzola. Que vaya muy bien la cartelera, que siga tan bien como ha empezado el año. La verdad es que sí. Pronostiquemos hacia el futuro buenas cifras. María Olmedilla, que vaya muy bien en esos primeros proyectos. Gracias. Financiadores, ya saben dónde está. Ana Pastor, gracias. Gracias. Un placer el reencuentro. Elizabeth Duval, muchísimas gracias por venir. Gracias. Seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta pronto.